Hola a todos, somos estudiantes de la Fundación Universitaria La Ariandina, el pregrado virtual de Psicología. Integrantes del grupo son Catherine González, Andrea Castellanos y quien les habla, Juliana Beltrán. El día de hoy, para la materia de neuroanatomía funcional, explicaremos los planos anatómicos y las áreas de Brodmann. Bueno, si bien el conjunto del cerebro funciona en una interacción continua entre las diferentes áreas cerebrales, los estudios de neurociencia nos han reflejado que muchas de las aptitudes, habilidades, capacidades y funciones del sistema nervioso se encuentran especialmente vinculadas en determinadas regiones. En ese sentido, la corteza cerebral humana ha sido tradicionalmente dividida en secciones llamadas lóbulos cerebrales. Por medio de este dibujito vamos a mostrar cuáles son los lóbulos. Tenemos entonces de azul el lóbulo frontal, de verde los dos lóbulos temporales, de amarillo tenemos el lóbulo parietal y de morado tenemos el lóbulo occipital. Acá encontramos el cerebelo. Ahora vamos a mirar los cortes y los planos del cerebro. Empezamos con el plano transversal, que sería de esta manera, es decir, el corte del cerebro quedaría así, o sea, sería por este lado el corte cerebral. Tenemos el plano frontal, tomaríamos el cerebro de esta manera y el corte se haría así, o sea, el plano se miraría de esta manera. Y por último tenemos el plano sagittal o medio, en el cual tomamos el cerebro de esta forma y el corte cerebral sería de esta manera, es decir, el cerebro quedaría dividido así, tomándolo de esta forma. A continuación explicaremos entonces las áreas de Brodmann. Mi nombre es Catherine González. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. El lóbulo parietal consiste en una zona conocida como el área sensorial primaria. Esta aquí es donde los impulsos se manifiestan en la piel. Ejemplo como el calor, el frío, el dolor y el tacto. Las áreas en el lóbulo parietal desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. El lóbulo parietal están ubicadas en las áreas 3, 2 y 1, ubicadas en la corteza sensorial primaria. El lóbulo parietal se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. El área sensorial primaria es aquí donde se manifiestan los impulsos de la piel, tales como el calor, el frío, como lo confirmamos anteriormente. Hay algunos daños o lesiones que se pueden adquirir en esta área parietal. Cuando hay lesiones o daños en el lóbulo parietal derecho, puede dar a no conocer parte de su cuerpo o espacio, llamada como negligencia hemisférica. Peligro también de habilidades de cuidado personal, ejemplo como vestir, bañarse, etc. Otro tipo de lesiones en el lóbulo izquierdo es el síndrome de Grexman. Incluye confusión entre identificar la derecha e izquierda, trastornos del lenguaje, incapacidad para escribir. El área somestésicas o el área de la sensibilidad general se localiza en el giro postcentral. Esta se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca comezón, entumecimiento
y movimientos sin saber del desplazamiento real. Los daños también causados a esta área, producirá confusiones en la percepción táctil del individuo, tales como la temperatura, la presión, el dolor y el tacto. Por otro lado, les voy a hablar sobre el lóbulo occipital. Es el lóbulo ubicado en la zona posterior del cerebro de los mamíferos encargados de procesar las imágenes. El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior, inferior del cerebro, por detrás de los lóbulos temporales y parietal. Hay un lóbulo occipital por cada hemisferio cerebral. Su función comienza tan pronto se nace, es decir, cuando somos bebés. El lóbulo occipital en este momento tiene 3 áreas visuales: la terciaria, la secundaria y la primaria. En este caso les voy a hablar del número 17, área visual primaria. Corresponde al giro calcarino en la corteza. Esta área tiene una organización histológica muy semejante a la retina o membrana sensorial del ojo. La función principal de estas áreas es fusionar la información que viene de ambos ojos, es decir, visión binocular, y analizar la información respecto a la orientación de los estímulos en el campo visual. Lesiones en esta zona provocan ceguera cortical, es decir, la persona no ve el estímulo debido. En el área visual secundaria está construida por 2 regiones distintas, como la corteza preestriada y la inferotemporal. Y sobre el área visual terciaria, son sensibles a la orientación y la disparidad binocular. Colabora en la percepción de los movimientos. Esa es toda la información sobre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Los dejo con la siguiente compañera que tiene más información. Buenos días, mi nombre es Paola y me correspondió explicar el área de Brodmann, el lóbulo frontal. Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral en humanos definida en 1909 por el Dr. Brodmann según la disposición y organización de las células cerebrales que contiene. El lóbulo frontal se sitúa en la parte anterior del cerebro, inmediatamente por delante del conocido como surco central. Se considera el lóbulo de mayor importancia funcional en la especie humana, ocupando una tercera parte del total del cerebro. Las funciones que desempeña este lóbulo son diversas y dependen del área concreta de este, encontrándose involucrado tanto en el control de movimientos como en las funciones mentales de alto nivel o en el control de la conducta y emociones. El lóbulo frontal se divide en 2 grandes territorios: corteza motora y corteza prefrontal. La corteza motora, el lóbulo frontal, la función básica de la corteza es controlar los movimientos voluntarios, incluyendo entre estos el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. Esta corteza se encuentra subdividida en 3 áreas. Corteza motora primaria. Transmite órdenes hacia las neuronas situadas en el tronco cerebral y la médula espinal. Se encuentran dirigidas a ejecutar movimientos voluntarios y especializados. En el interior de la corteza motora primaria, en ambos hemisferios, existe una representación de la mitad contralateral del cuerpo, es decir, en cada hemisferio se halla una representación del lado opuesto del cuerpo. Esta representación se conoce como homúnculo motor y se encuentra invertida.
de manera que la representación de la cabeza se sitúa en la parte inferior. La corteza premotora se encarga de la preparación y programación del movimiento. La corteza premotora automatiza, armoniza y archiva programas de movimiento relacionados con las experiencias previas. Además, dentro de estas se localizan dos áreas, la área premotora suplementaria y el campo ocular. El área de Broca se considera el centro del lenguaje expresivo. Su función es coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Además, se ve implicada en los movimientos necesarios para la escritura. Área número 4, motora principal. Controla los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Está organizada somatotópicamente. Su lesión produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo. Área premotora número 6. Su función es almacenar programas de actividad motora que resultan de la experiencia pasada. Organiza los movimientos en los que intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos. Su lesión produce aprasia. Corteza prefrontal 9, 10, 11 y 12. Es una corteza muy desarrollada en el hombre, se relaciona con procesos mentales superiores como el juicio, voluntad, sociabilidad, ética, moral y razonamiento. Su lesión produce cambios en la personalidad, se vuelve menos creativo y desaparecen las inhibiciones. Área de Broca 44 y 45. Encargada de la expresión del lenguaje oral. Su lesión en el hemisferio dominante se denomina afasia expresiva o de Broca. Las patologías asociadas con el lóbulo frontal encontramos los trastornos motores. La apraxia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos coordinados. Síndrome disejecutivo. Este síndrome se desarrolla tras sufrir una lesión en el área prefrontal del lóbulo frontal. Este trastorno engloba una serie de síntomas generalmente relacionados con una pérdida de capacidad cognitiva, lentificación de procesos cognitivos y motores, déficit atencional o dificultad en la regulación de emociones y conductas. No obstante, estos síntomas van a depender de la zona afectada. La persona se destaca por su actitud desinhibida cuando existe algún tipo de esta patología, como cambios de personalidad, inestabilidad en su manera de ser y de actuar, irritabilidad y agresividad, reacciones emocionales exageradas ante situaciones de su vida cotidiana. Ecopraxia, imitación de movimientos observados en otra persona. Alteración en el juicio, razonamientos erróneos. Alteración, falta de empatía, incapacidad para comprender las. Ahora explicaré el lóbulo temporal. Lóbulo temporal es el receptor principal de la información auditiva y se considera esencial para el lenguaje hablado. Participa en el control del comportamiento emocional y motivacional. Ahora veremos las funciones del lóbulo temporal y la ubicación anatómica. Entonces, la ubicación anatómica. Lóbulo temporal se encuentra situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Está anatómicamente separado del lóbulo parietal por la estructura de Silvio y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital y subcortical, la corteza límbica, amígdala y formación del hipocampo. Es el lóbulo con mayor conexión en el sistema límbico. Se debe tener en cuenta que en realidad hay dos lóbulos temporales, uno en cada hemisferio cerebral. Ahora miraremos entonces las funciones principales. Es una estructura cognitiva que se organiza en dos
Ahora miraremos la estructura anatómica que tiene el lóbulo temporal. Anatomía del lóbulo temporal. La asociación parietotemporocipital es donde se guarda la información visual, auditiva, somatosensorial y la unión del lóbulo parietal, temporal y occipital. El área de Wernicke es la asociación y decodificación del lenguaje y la comprensión. El giro angular asocia la información visual con la auditiva. El córtex visual es el reconocimiento de objetivos y categorización de estímulos visuales. El lóbulo temporal medial abarca el hipocampo, la corteza perinal, corteza entorrinal y la corteza parahipocampal. El córtex auditivo es el encargado de la percepción y el reconocimiento del sonido. El giro supramarginal es el reconocimiento de los estímulos táctiles, desarrollo del lenguaje. Y la asociación del sistema límbico es quien integra la información de las áreas primarias y secundarias con las experiencias afectivas. Bueno, ahora miraremos las patologías que tiene el lóbulo temporal. Así que principalmente es el exceso de violencia que se debe al desequilibrio en el lóbulo temporal. ¿Por qué razón? Porque el lóbulo es el que percibe todos los recuerdos que se guardan en la memoria. Entonces vamos a mirar otras patologías. Si observamos el lado psicopatológico del lóbulo temporal, podemos encontrar las epilepsias, cambios de personalidad, comportamiento, área social afectiva y habilidad lingüística. Ahora miraremos las lesiones que se pueden ocasionar en el lóbulo temporal. Lesiones en el lóbulo temporal. Por lesión del lado dominante para el lenguaje tenemos la afasia fluida, apnosia verbal pura, inversión de la dominancia en la audición dicótica, alteraciones en la memoria verbal, cuadratapnosia superior homónima. Y por lesiones del lado no dominante para el lenguaje tenemos los trastornos de la atención, trastorno de la memoria no verbal visual, alteraciones en la relación visoespacial y cuadratapnosia superior homónima. El lóbulo temporal, así que principalmente es el exceso de violencia que se debe al desequilibrio en el lóbulo temporal. ¿Por qué razón? Porque el lóbulo es el que percibe todos los recuerdos que se guardan en la memoria. Entonces vamos a mirar otras patologías. Si observamos el lado psicopatológico del lóbulo temporal, podemos encontrar las epilepsias, cambios de personalidad, comportamiento, área social afectiva y habilidad lingüística. Ahora miraremos las lesiones que se pueden ocasionar en el lóbulo temporal. Lesiones en el lóbulo temporal. Por lesión del lado dominante para el lenguaje tenemos la afasia fluida, apnosia verbal pura, inversión de la dominancia en la audición dicótica, alteraciones en la memoria verbal, cuadratapnosia superior homónima. Y por lesiones del lado no dominante para el lenguaje tenemos los trastornos de la atención, trastorno de la memoria no verbal visual, alteraciones en la relación visoespacial